evangelismo y misiones. Y estaremos utilizando un pasaje bíblico muy conocido por todos nosotros, y creo que algunos pudieran imaginarse. Mateo 28, los versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, los versículos 18 al 20. La gran comisión. Amén. Nuestro título es Evangelismo y misiones, una gran prioridad de la iglesia. Evangelismo y misiones, una gran prioridad de la iglesia del Señor. Vamos a leer este pasaje bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 28, versículo 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Se ha orado por mí y yo espero que tú, Señor, hayas escuchado las oraciones que se han hecho pidiéndote a ti que ministre nuestras vidas a través de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos, hablar de misiones y evangelismo es hablar de un tema muy central de la vida cristiana y de la vida de iglesia. Todos aquellos que tienen una concientización, una claridad acerca de lo que conlleva la evangelización y las misiones como tarea de la iglesia, sabe muy bien que no estamos al frente de cualquier tipo de tarea. Estamos frente a una labor muy titánica, es decir, una labor muy grande. Pero más que sea una labor grande, esta es una labor que no hay forma humana de que se pueda llevar a cabo con eficiencia en dependencia humana. No existen métodos humanos, habilidades humanas, estrategias humanas con lo que la iglesia pueda llevar a cabo esta gran tarea, la cual Dios le encomendó a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después que había resucitado, Él le encomendó a sus discípulos y a la iglesia del Señor de todos los tiempos esta gran tarea, como nosotros podemos ver bien claro en nuestro pasaje bíblico. Jesús, después de resucitado, glorificado en toda su majestad, antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo le da este gran mandato a sus discípulos, pero no solamente a sus discípulos del momento, porque el versículo 20 nos da a entender con claridad que esta tarea la iban a desempeñar todos los creyentes de todos los siglos. Y es que el versículo 20 específicamente
nuevamente, la segunda parte dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, esta no es una tarea que Dios se la delegó a los discípulos del momento, sino que es una tarea de la iglesia de todos los tiempos. Hermanos, yo estoy plenamente convencido de que cuanto más nosotros comprendemos la seriedad, la gran importancia y la gran prioridad de las misiones y el evangelismo, nuestra pasión por Dios será aún mayor. Es decir, cuando yo comprendo, cuando la iglesia comprende que esta es una tarea que conlleva prioridad, que es una tarea muy seria, el mismo Cristo en su ministerio la tomó muy en serio y se las enseñó a sus discípulos y le dio a entender a sus discípulos cuán seria es esta tarea para toda iglesia local. Toda iglesia local debe entender, debe asumir las misiones y el evangelismo como algo prioritario, algo con el que no podemos bajo ninguna circunstancia negociar con esta tarea que Dios nos ha delegado a nosotros sus hijos. Esta es una tarea que hay que hacerla porque hay que hacerla. Y esto me recuerda una palabra que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué quiero decir yo con esto? Los soldados que ejercen en la milicia sienten un compromiso muy serio tanto con la institución como con la patria a la que ellos sirven. Ellos sienten un compromiso muy serio de tal manera que ellos no se sienten comprometidos a ejercer su tiempo en otra labor que no sea la que ellos han sido llamados a militar. Bueno, yo creo que como creyentes e iglesia en general debemos asumir que esta tarea es una tarea que sale del corazón de Dios, y sale del corazón de Dios por varias razones, y la número uno, como nos vamos a referir más detalladamente más adelante, la razón número uno más sublime que existe evangelismo y misiones es para la gloria de Dios. Es decir, Dios nos ha delegado esta tarea tan importante y tan seria a la iglesia, es para la gloria de Él. Cada vez que los creyentes alrededor del mundo, en todas las iglesias locales del mundo, llevan a cabo esta tarea con empeño, con entrega, con sacrificio, con pasión, con amor, la gloria de Dios se manifiesta donde quiera que una iglesia local lleva a cabo esta tarea. Porque esta es una tarea que lleva un mensaje, el mensaje más extraordinario que pueda escuchar los habitantes que vivimos en este mundo. Y es la buena nueva de salvación, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra pasión va a crecer cuando nosotros entendamos la seriedad que conlleva esta tarea. Y en nosotros saber cuánto interés tiene Dios porque esta tarea sea llevada a cabo por su iglesia. Cuando nosotros entendamos esta gran realidad, esta verdad, nos vamos a empeñar con pasión ardiente en nuestros corazones por llevar a cabo esta tarea tan sublime, la de evangelizar y llevar a cabo las misiones que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, que el Señor Dios Todopoderoso ha puesto en
en nuestras manos. Y le he dicho que mientras más conscientes estamos de esta realidad, más pasión ha de haber en nuestros corazones. Sin embargo, amados hermanos, es tristemente, tenemos que decir que esta no es la convicción de miles y miles de creyentes alrededor del mundo. Es todo lo contrario. Cada vez más hay miles y miles de creyentes alrededor del mundo que sienten una gran preocupación por el futuro, sienten una gran preocupación por su preparación académica, sienten una gran preocupación por su estado económico, y cada una de estas cosas, dentro de lo que cabe, son legítimas. Es legítimo tener ciertas prosperidades en la vida, es legítimo trabajar, es legítimo estudiar. No decimos que no, jamás vamos a caer en la trampa de decir que es un error que nos preparemos académicamente. No, lo que estoy diciendo es que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que entender que hay una tarea más sublime que cualquier tarea que nosotros realicemos en este mundo. Está por encima de nuestros logros personales, está por encima de mis anhelos, está por encima de mis deseos, y es el avance, el progreso del evangelio, como dice Pablo por allá por la carta a los filipenses, que él se alegraba del progreso que el evangelio estaba teniendo en la iglesia de Filipo. Él se alegraba porque el evangelio estaba siendo anunciado y proclamado, y de tal manera que Pablo dice que algunos lo anunciaban por pretexto, por contienda, por vanagloria, con malas intenciones, y él se alegraba. ¿Sabe por qué? Porque de todos modos, de todas maneras, Cristo estaba siendo anunciado. Yo creo que el anhelo de Dios para cada uno de nosotros es que nuestros corazones ardan profundamente, ardan en lo más recóndito de nuestros corazones, ardan en fuego de Dios por pasión, compasión por las almas, mis queridos hermanos. Ciertamente, esta es una tarea que no todos se entregan a ella como deberían entregarse. Esta es una tarea que merece dedicación, y lo merece por quien ordena que se haga. No fue Pablo, no fue Pedro, fue el mismo Señor Jesucristo que les encomendó a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre de la Trinidad, hagan discípulos y enséñenles que no se les escape algo fundamental, que no se nos debe escapar a ninguno de los que estamos aquí, que les enseñen todas las cosas que yo he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es alentador. La tarea evangelística y de misiones es una tarea que, como le dije al principio, humanamente hablando, no hay forma, no hay manera de que se lleve a cabo. Ninguna iglesia puede llevar a cabo esta tarea en su propia dependencia. Sin embargo, Dios ha prometido, y esto es lo que me refiero, que es alentador. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Cada vez que tú sales por ahí a compartir tu fe con otros, tú no vas solo. Probablemente físicamente tú vayas solo, pero solo no va, porque Dios ha prometido estar contigo en cada uno de los pasos que tú des al compartir el evangelio con otros. Nuestro texto, el cual presenta la mayor misión de la iglesia hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En él el Señor deja bien claro y definido esta gran misión o comisión, no como una
sugerencia o una opción. Si quieren lo hacen. Está en usted de hacerlo sí o no, sino que aquí el verbo utilizado aquí es un verbo imperativo y vayan, es un mandato, hermano. Tristemente muchas personas piensan que la obra evangelística y misionera está en los hombros de los líderes de la iglesia. Y ciertamente todos los creyentes deben estar involucrados en este asunto. Es muy probable que tú estés diciendo dentro del pastor, pero yo no predico. Todos no estamos llamados a ser predicadores detrás del púlpito. Sin embargo, todos estamos llamados a testificar de nuestra fe a otros que no conocen a Dios. Todos estamos llamados a testificar, a hablar de nuestra fe en la escuela, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que esté, en mi vecindario, a mi familia. A todos debemos hablarles del Señor. Debemos testificarles del Evangelio a los que no conocen a Dios. Esta antigua misión de la iglesia, ser discípulos de todas las naciones, sigue siendo nuestra mayor prioridad hoy en día. Nada ha cambiado. Esa misma fuerza con la que Cristo se dirigió a sus discípulos en aquel momento, esa misma seriedad sigue siendo para la iglesia hoy. No importa que los tiempos hayan cambiado, que estemos viviendo en otra era, no importa que las cosas estén muy modernas, eso no tiene que ver, nada de eso ha cambiado. De la misma manera que los creyentes de 20 siglos atrás tenían la responsabilidad de testificar del Señor Jesús en todas partes del mundo, empezando en tu área local, esa misma responsabilidad cae sobre todas nuestras vidas. Así que es lo que queremos, que Dios hoy nos ayude y nos concientice cada día más acerca de esta tan importante tarea, que terminará el día que tú te mueras en tu vida personalmente, y va a terminar cuando estemos redimidos ya por Cristo y nos vayamos de este mundo. Algo que nunca debemos perder de vista es que los buenos resultados de conversión por nuestras evangelizaciones y misiones son obra exclusivamente del Espíritu Santo de Dios, porque a veces entramos en esa lucha interna en que trabajamos, evangelizamos esforzadamente y no vemos resultados. Los resultados le pertenecen a Dios. Nosotros debemos olvidarnos de eso, porque ninguna conversión en el planeta Tierra ha ocurrido por obra o persuasión humana. No, ha sido obra exclusivamente del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermano, predica la palabra, evangeliza, comparte el evangelio, testifica de tu fe y olvídate de los resultados. Los resultados le pertenecen a nuestro Dios. Yo quiero que nosotros veamos en primer lugar cuál es el motivo más elevado de las misiones y el evangelismo. Hay muchos motivos, como yo acabé de mencionar hace un momento, donde Pablo a los filipenses le dice que algunos predicaban a Cristo por contienda, beneficios personales. De hecho, hay muchos que han hecho mercadería de la fe cristiana. Hay personas que tienen plataforma de donde predican el evangelio y el único fin es lucrarse, hermano. Y yo creo que esto no debería ser sorprendente para nosotros, porque sabemos que vivimos en una época donde hay una gran plaga de hombres y mujeres que predican el evangelio no con el fin de llevar gloria a Dios y alcanzar a los perdidos, sino para beneficios personales. Se han llenado sus corazones de avaricia por predicar el evangelio. Esto es algo muy triste, pero nosotros queremos ver cuál es el motivo más elevado que conlleva la evangelización. Existen muchos motivos por el cual las misiones y evangelismo son llevados a cabo.
Estos motivos son expuestos en sermones, en clases bíblicas, en seminarios bíblicos, etcétera, etcétera. Quiero referirme a estos motivos y al más elevado, pero citando a un autor muy conocido llamado John Stott. Él nos ayuda a poder comprender un poquito acerca de lo que me estoy refiriendo. Y escuchen lo que dice John Stott cuando él se refiere al más elevado motivo de las evangelizaciones o de las misiones. Dice John Stott que el motivo más elevado para la obra misionera no es la obediencia a la gran comisión. Aquí se podrían poner nuestros pelos un poco enrizados, no importando la importancia que esto conlleva, ni el amor por los pecadores. Vamos a comprender por qué John Stott dice esto: que se pierden y que tendrán un final eterno sin Dios. Un incentivo más, sobre todo cuando entendemos la ira de Dios, sino el celo. Un celo fogoso y apasionado por la gloria de Jesucristo, dice él. Solo hay un imperialismo que sea cristiano, y ese es el interés por su majestad imperial y el Señor Jesucristo, y por su gloria. Es decir, que mi mayor motivo por las misiones, si soy un misionero que aporto solamente con mis recursos económicos para que las misiones se lleven a cabo, o de cualquier manera a través de mis oraciones o a través de mi trabajo personal, físico, cuerpo a cuerpo, si tengo que dejar mi tierra e irme a una ciudad donde no sé lo que me va a deparar aquel viaje misionero, de todas maneras el mayor propósito elevado es la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque cuando las personas son alcanzadas para Dios, cuando las naciones, como lo expresan algunos textos en el libro de los Salmos, cuando las naciones son alcanzadas con el nombre de Dios, cuando son alcanzadas para Dios, entonces Dios es glorificado. Y todo lo que Dios hace es para su gloria. Dios nos salvó para su gloria. Dios tiene un nombre que es sobre todo un nombre para su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para la gloria de Dios. El fin último de las misiones es que nosotros veamos la gloria de Dios en todo su esplendor. Dios siendo glorificado al salvar a pecadores que no lo merecían, como tú y yo, amados hermanos y amigos presentes que tenemos aquí. Gran fin de la obra de Dios, que se expresa en las Escrituras de formas muy diversas, es tan solo uno, y este único fin tiene un nombre, y ese nombre se llama la gloria de Dios. Así que cuando tú entiendas, estás evangelizando, que tienes un fuerte deseo por la evangelización y por las misiones, ese fuerte deseo tiene un solo fin, y es la gloria de Dios. En toda la Biblia Dios muestra claramente que todo lo que hace, Él lo hace para la gloria de Él. Y al referirnos a que las misiones y evangelismo son el más elevado motivo de Dios, es porque finalmente Dios ha de ser glorificado, hermano, en esta gran tarea. Usted no tiene la menor idea, a menos que usted no haga un estudio que se haya hecho, usted no tiene la menor idea cuántas personas hoy están en la presencia de Dios después de 20 siglos que han transcurrido después que Cristo ascendió al cielo. Miles y miles de personas alrededor del mundo han sido alcanzados por tus oraciones, tus aportaciones económicas, tus esfuerzos evangelísticos a través de todos los tiempos, en todas las iglesias locales del mundo. Así que esto debe motorizarnos a nosotros cada vez más a procurar la gloria de Dios. Evangelizando bíblicamente al pecador
es otra cosa que yo quiero que usted y yo veamos, evangelizando al pecador bíblicamente. Hemos dicho que las misiones y el evangelismo dan o procuran la gloria de Dios. ¿Cuán importante es entonces acogernos en obediencia a este mandato tan sublime? Pero el punto aquí es que para que esto tenga efectividad, nosotros debemos proclamar el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que tristemente muchos alrededor del mundo, que entre comillas tienen un gran movimiento y están evangelizando, están haciendo misiones, pero tristemente no están teniendo como centro el evangelio de Jesucristo. Muchas organizaciones que llevan a cabo muchas tareas sociales y llevan palabras al alcanzado, pero no están presentando a través de sus evangelizaciones el evangelio de Cristo, para que esto sea llevado a cabo efectivamente, para que la gloria de Dios, como acabo de decir, sea llevada a cabo. Esa evangelización tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Evangelistas hay muchos en el mundo, muchos, hermano, que posiblemente no caben en el arca de Noé. Hay muchos evangelistas en el mundo, pero son pocos los que se centran en una evangelización bíblica, como Dios lo estableció en su palabra. Esto nunca se debe perder de vista, hermano. Pero en un mundo donde el liberalismo y el progresismo impera, cada vez más resulta tentador para ti y para mí que evangelicemos con un evangelio más potable, más cómodo, menos confrontador al pecador. Y a veces nos vemos tentados a acomodarle la palabra a la gente, pero esa no es la tarea a la que Dios nos encomendó. Dios nos encomendó la tarea de presentarles el evangelio al hombre pecador tal como está en su palabra. Es un pecador, a la gente no le gusta que se le diga esa palabra muy fuerte y muy confrontadora, pero es la palabra que puede traer convicción en el corazón del hombre, y luego se le presenta la solución. Es impresionante, pero hoy en día muchos misioneros cristianos, un fervor por los pecadores, tratando de atraer a muchas personas a su fila. Pero el triste error es que muchos de esos movimientos no están usando el evangelio de Jesucristo como centralidad en su proclamación del evangelio local. Eso nunca se debe perder de vista, que lo que debemos utilizar para evangelizar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, tú y yo tenemos que tener fervor, tenemos que tener fuego, apasionado en el corazón, al llevar a cabo esta importantísima tarea encomendada por nuestro Señor, pero que el evangelio sea el centro, que sea el común denominador de nuestra proclamación cuando testifiquemos de nuestra fe. Llénate del evangelio, hermano. Llénate del evangelio cada día al estudiar las escrituras. Es importante que nosotros, para testificar de nuestra fe, conozcamos nuestra fe. Llénate cada día de la Biblia. Procura estudiar la palabra de Dios cada vez más, queridos hermanos. En tercer lugar, veamos. La compasión por los perdidos nos lleva a las misiones y al evangelismo. Por eso tú ves que hay muchas personas que llevan a cabo esta tarea y lo hacen con mucho fervor. Basta con uno visitar las redes sociales para uno ver cuántos movimientos alrededor del mundo, megas iglesias, movimientos que caminan y andan por diferentes continentes del mundo. Sin embargo, mis hermanos, todo es una bulla. No hay confrontación del pecado. Un mensaje que no tiene un levantamiento,
el hombre, la sociedad, el mundo, el sistema del mundo no se siente incómodo con ese mensaje se está acomodando al sistema de este mundo. La compasión por los perdidos nos llevará a las misiones y al evangelio. La compasión será siempre un elemento indispensable para llevar a cabo esta tarea. Tú no tienes compasión por las almas, sientes que la has perdido, pídesela a Dios en oración, en ruego. Pídele al Señor que tú tengas compasión por tus vecinos, por tus familiares. Es triste ver muchas veces cómo uno puede ver a muchos creyentes no tener ni una mínima preocupación por sus familiares que todavía no conocen a Dios. El gozo espiritual. Y la compasión debe ser algo indispensable en mi vida y en la vida de todos nosotros. Creo que una de las principales razones, entre otras, que influyen que no tengamos esa compasión es la ignorancia o el desconocimiento de qué va a ocurrir con todo pecador que cierre los ojos, que este lado de este mundo y lo despierte en una eternidad sin Dios. El uno desconocer eso basta para uno enfriarse y darle cualquier cosa, hacerlo o no hacerlo, o no pensar en esas grandes consecuencias que tiene el pecador que parte de este mundo, tú pudiendo haberlo advertido o evangelizado y irse sin Dios. El Señor Jesucristo nos muestra a nosotros cuál es el tipo de compasión que debemos tener nosotros por las multitudes que no conocen a Dios. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 9, los versículos 35 al 38. Y dice así: recorriendo Jesús todas las ciudades caldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Escuchó eso, hermano? El trabajo es mucho, es grande, pero los obreros que están dispuestos son muy pocos. Y el Señor dice en el versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros no van a venir así. Aquí están. Hay que rogar por ellos, hay que pedirle a Dios que haya más obreros que amen el trabajo evangelístico y la misión principal que la iglesia del Señor tiene en este mundo que está perdido, un mundo que va como un barco hacia la deriva, un mundo que cada vez más se hunde en su pecado. Yo quiero concluir, pero quiero concluir citando a un autor llamado J.C. Ryle. Fue muy fuerte para mí cuando yo leí este libro de este autor. Este libro se llama Palabras de ánimo a los ganadores de alma. Y hay una pequeña porción en este libro, en el capítulo 3. Y cito: palabras a los ganadores de alma. Nuestra familia, nuestras escuelas, nuestras congregaciones, sin mencionar a nuestras ciudades, nuestra patria, nuestro mundo, deberían ponernos diariamente de rodillas, porque la pérdida de siquiera una alma es más terrible de lo que podemos concebir. El ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, ni ha entrado en corazón de hombre lo que el alma en el infierno tiene que sufrir para siempre. Es algo escalofriante, punzante al corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí hoy, que profesamos a Cristo como nuestro Salvador. Y él termina este comentario con un clamor y dice: Señor, haz que sintamos misericordia
dice él, ¿qué misterio es este? Que el alma y la eternidad de un hombre depende de la voz de otros. Y esa voz es la voz tuya. Cuando tú salgas por ahí, sin que se tenga que hacer un programa en la iglesia de evangelismo, nosotros debemos cultivar una cultura de evangelización en cada una de nuestras vidas de manera individual. Y que si algún día van a tu casa buscándote, ¿dónde está el pastor Ismael? Milano. No, él está para allá en el barrio tal, y que está evangelizando. Perdone que lo tome como ejemplo. Porque debe ser una cultura en la vida de cada uno de nosotros. Y repito algo que ya dije. Si no tienes la compasión, si no estás ardiendo en fuego en tu corazón por compartir tu fe a otros que están perdidos, pídeselo a Dios en oración. Ruégale que encienda la pasión dentro de tu corazón por aquellos que se pierden. Dios te bendiga, iglesia y hermanos todos. Que Dios haya bendecido y haya edificado nuestras vidas con la exposición de su palabra. Amén.